déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Así es, chicos, ahí sí llegó la máxima para todos ustedes. Máxima hoy sí es domingo, luego me confundo. Digo, ¿cuándo es miércoles y cuándo es domingo? Porque pues la vida transcurre muy parecidos cada día en la existencia de Cookies. Pero bueno, pues estamos aquí en domingo, felices de la vida, con unas entrevistas muy interesantes que tendremos esta tarde, rematando con una de las candidatas que han estado solicitando del Miss Universe México. Pero chicos, ya empieza el Cosmo, fue en octubre la edición y bueno, pues ya están siendo coronadas, les han puesto ya sus bandas y están preparando a chicas de países lejanos en este caso. ¿Cuándo me imaginé que iba a estar platicando con una chica griega en un en vivo en español? A ver, ¿cuándo? Jamás. Entonces resulta que muy lindamente, muy correctamente, le mando muchos saludos al director del Miss Cosmo Grecia, porque me dice, ay, me encanta la plataforma, el apoyo que le das a las chicas. Mi candidata habla español, entonces me encantaría que estuviese contigo en Coronas de la Belleza, chicos. La fecha se llegó, ya está aquí Ioana, vamos a platicar porque me dice, no he practicado hace mucho el español y le digo, pues yo llevo más sin practicar el griego porque pues nunca lo he hablado. Entonces, pues vamos a conocerle porque habla un español de España, divino, y vamos a conocerla. Bella es, estoy exagerando, ustedes la van a ver, y aquí la tenemos ya junto a nosotros, aquí está Ioana, bienvenida hermosa. Hola a todos, buenas tardes. Yo Sí, estoy en Atenas, Grecia, así que aquí son las 10 de la tarde. Estoy muy emocionada de conocerle, Cuquita. Para mí esto es gracias. un sueño cumplido, Para mí poder también. conocerte y hablar contigo. Pues aquí estamos, y tu primera entrevista en español, qué maravilla. Sí, verdad, es mi primera entrevista en el idioma español, así que les pido un poco de tolerancia, paciencia y comprensión. Hace mucho que no hablo español porque no hay con quién, pero estoy muy contenta que ya puedo comunicar con los seguidores de Latinoamérica y con usted. ¿Cómo es posible que una chica que vive en Grecia, que es griega, de pronto aprende el español? Eres muy joven, ¿cómo es que decides ampliar tanto tus horizontes siendo políglota? Porque ¿cuántos idiomas hablas? Hablo muchos, 7. Sí. Cinco bien y los demás, los dos, el italiano y el árabe, ahora estoy empezando. Pero el español siempre me encantaba como idioma. Soy una fan del fútbol español, me gusta la comida, la cultura, el reggaetón, la música, la gente. Wow. Sí, entonces siempre he querido poder comunicar con la gente de España y también de Latinoamérica. Y a la escuela yo aprendí el francés primero, después del inglés, que aquí en Grecia es obligatorio El eh, inglés, el inglés y además una del griego. lengua más es extranjera. O sea, Entonces, ujú. los estudiantes pueden escoger entre el francés, el alemán, italiano o español. Yo aprendía el francés primero, pero luego decidí que tengo que aprender el español. Entonces, lo di a mis padres y ellos no eran tan contentos porque ya tenía mucha tarea por la escuela, no tenía tanto tiempo. Entonces me dicen lo típico. Primero, eh,
aprende el inglés y el francés y luego ya verás, si tienes más tiempo en la universidad ya puedes empezar, pero yo no, yo muy convencida. Empezó a buscar profesores de español, encontré a una profesora de Barcelona que vive aquí en Atenas, entonces un día les digo, eso es, yo mañana comienzo las clases de español. No les Y estoy pidiendo permiso, les estoy avisando. sí, sí, exacto. La decisión estaba ya Tomada. tomada. Sí, sí, 100%. Entonces, durante 2 años aprendí el español que hablo ahora. Pues lo haces muy bien porque no a cualquiera se le da tanta la facilidad de aprender los idiomas y sobre todo de no mezclarlos o revolverlos. Sí, no es fácil, pero me gusta, me encanta, entonces. ¿Tienes hermanos? No, no tengo. Soy ¿Solamente papá hija y mamá? única. ¿Perdón? ¿Solo papá y mamá? Sí. ¿Y ellos hablan otros idiomas? Mi padre solo el inglés, pero mi madre sí. Ella habla el ruso, un poco de alemán, francés, como yo. Creo que es como mi role model en este Sí. caso. Bueno, si no habla español, cuando te molestas con ella, puedes refunfuñar en español Sí, claro. y no te va a entender. Sí, Sí. ¿Qué edad verdad. tienes, Joana? Tengo 24 años. Muy buena edad. ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu estatura? 1 metro, 78 centímetros. Wow, muy alta. Y eres Pues modelo y yo veo que tú también bailas ballet clásico, has tomado muchas clases. Vamos a empezar a ver imágenes que obtuve de tu vale, Instagram. sí. Ah, ya tiene Mira, imágenes. y tienes imágenes en donde luces looks diferentes, desde muy natural hasta más producida, pero en todas te ves bellísima. Gracias. Tienes una cintura Es- envidiable, una figura muy linda, unas fotografías que has tomado en muchos lugares del mundo. Sí, porque he vivido en diferentes lugares para estudiar y trabajar. ¿Tus padres de dónde son oriundos? ¿Son griegos o vienen de otros países y fueron a Grecia? Sí, mi madre es un poco búlgara, pero mi Bul- padre es griego, sí. Es griego. ¿Tu apellido cómo se pronuncia? Se pronuncia Saradopoulou, pero los apellidos griegos son muy complicados para los extranjeros. Mucho. Ya lo sé. Yo por eso, Sí, Joana son Saratopoulou, muy yo dije, largos. le voy a poner de cariño, le voy a decir Nelly. Algo más fácil, pero finalmente eres una chica llena de cultura que además se ha expandido a conocer más culturas. Aquí en las fotografías estamos viendo que estás recibiendo algún título, cuéntanos. Sí, aquí he estudiado derecho en King's College, en Londres, En en Londres. Londres. Entonces, estas fotos son de mi graduación. Ujú. Sí, Sí, ahí cuando muy recibí guapas mi tus compañeras, certificado. pero la más alta Oh, eres tú. sí, lo son. Y tienes Son fotos muy divinas, lindas. lindas. Tú eres tierna, tú eres elegante. De pronto sí nos muestras tu cuerpo, pero realmente tú manejas mucho la elegancia. Gracias. Pues Y el ballet, intento. no, y lo logras. Por ejemplo, el ballet, ¿qué papel ha jugado en tu vida? ¿Lo estudiaste desde muy pequeña? Sí, desde los 4 años. Y con el ballet yo aprendí la disciplina, no solo el baile y la expresión con el cuerpo, pero también la disciplina y muchos valores ¿Cuáles también. consideras que son esos valores que te ha aportado el ballet? Es un poco difícil explicarlo en español, Ujú. pero la integridad, Sí, sí, la disciplina. la disciplina, muy importante. Sí. eh,
he aprendido que si quieres lograr algo, tienes que trabajar mucho para hacer lo posible, que nada se regala en esta vida, que hay mucho, mucho trabajo detrás de cada cosa. Así Y es. De sí, alguna manera, porque tú eres una mujer muy bella, tienes un rostro con facciones muy bellas, tienes una estatura increíble, tienes un cuerpo muy armónico, claro, todo eso va de la mano de los cuidados que tengas, de la genética evidentemente, y de los cuidados que también le vas dando a tu cuerpo, a tu nutrición y a muchas cosas. De pronto también es complicado ser una chica tan bella. em, pues me siento muy afortunada de la genética que tengo, pero lo demás, los conocimientos, la personalidad, todo esto se cultiva. Entonces creo que es el resultado de todo el trabajo que he hecho. Y sí, esto me da mucha confianza en mí, en mis capacidades, en las capacidades de las mujeres en general. Creo que somos capaces de lograr, de hacer muchas cosas, de, de no parar Ujú. nunca y seguir logrando y luchando, e inspirando a otras mujeres, a otra gente. Y es que esos son las reinas de belleza, son mujeres que inspiran. Tal vez no solucionen los problemas del mundo, pero inspiran a que estas cosas vayan ocurriendo. Sí, claro, porque hay muchos problemas en la vida, en la sociedad. Sé que el cambio es un proceso muy lento y que las cosas no cambian en una noche, pero sí todas las mujeres que tenemos esta plataforma, que somos reinas de belleza, hablamos sobre temas y sobre problemas que son importantes para nosotras. Sí que podemos hacer una pequeña diferencia, pero da igual porque poco a poco las cosas cambian y esta pequeña diferencia puede ser muy grande en el futuro si convencemos a otras personas e inspiramos este cambio. Así es, porque tú, por ejemplo, eres la historia de vida precisa, porque de ser una hija única, que tal vez podemos pensar que eras mimada, que se te tenía en una burbuja para cuidarte, has salido al mundo a prepararte para inspirarte a ti misma e inspirar a los demás, al grado de que de ser abogada, bailarina de ballet y tantas cosas, de pronto te dedicas al modelaje y a los certámenes de belleza. ¿Cómo llegas a estas plataformas? Sí, primero quería decir que sí que soy un poco mimada, pero en el sentido que he recibido mucho amor creciendo como pequeña. Entonces, todo este amor que he recibido, yo eh, quiero volverlo, Canalizarlo. canalizarlo a otras personas Ujú. y en todo el mundo. Entonces, sí, esa plataforma de Miss Cosmo es muy importante para mí y espero que voy a poder utilizar esta oportunidad para instigar cambios, hacer cosas lindas que mejoren la sociedad. ¿Cómo es que llegas a esta plataforma? ¿Vas tú, tocas la puerta o el director te ve y te invita? ¿Cómo ocurrió esto? Mi director nacional, mi querido José Losostre, que Saludos. es muchísimos saludos, creo que nos está viendo, Él está pero más nervioso que tú. puede ser, pero le quiero muchísimo y me siento muy agradecida por todo su cariño y su apoyo, que es profesionalista y tiene tanta experiencia y me está ayudando tanto que no tengo palabras para explicarlo. Pero bueno, sí, con mi director nacional ya hemos hablado sobre maneras de utilizar el título
y tener un impacto. Y lo que decidimos es focus Ajá. en el servicio Enfocarte atrás. en el servicio para Enfoca utilizar la banda y la corona e inspirar a la gente. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, el mes pasado tuve la oportunidad de colaborar con unas organizaciones eh, vo- para hacer volunteering. Voluntariado. Voluntariado, sí, y dar comida a gente que no tiene acceso a comida buena a diario. Ujú. Esta es una de las cosas, pero muchísimas más van a seguir. Por Esto es solo supuesto. el principio, sí. Y es que luego, de pronto, fanáticos de los certámenes de belleza dicen, pero es que la chica no tiene un proyecto propio. Y lo que hace una chica al visibilizarse y visibilizar con una corona y una banda y un título que las pone en el mapa, pues resulta que pueden ser representantes de aquellas instituciones que ya existen, pero que necesitan que se les voltee a ver. Entonces, ese es el papel importante de las reinas de belleza. No necesariamente tienen que tener desde la infancia un proyecto, una asociación civil o algo, sino que se suman con la imagen que ahora poseen, el foco que tienen mediático por ser las reinas en funciones de determinada plataforma, y entonces es donde viene ese poder que un certamen de belleza puede brindar. Y eso es algo que quiero que entiendan, porque luego de pronto atacan a las candidatas diciendo, pero es que no le veo el trabajo social, no le veo el proyecto, se lo acaba de inventar. No, utiliza la corona y la banda para ir a visibilizar aquellas necesidades que existen y de pronto también para ir a apoyarlas, como es el caso de los alimentos que tú estás procurando que se les dé a quienes no pueden comer de algo digno, saludable y diariamente. Muy bien dicho todo, estoy de acuerdo. Ay, qué bueno, porque dije, donde me desapruebe va a decir, andas de mentirosa, cookies, andas de inventada. Así es. Oye, por cierto, felicitaba yo a tu director porque qué hermosa corona traes en tu cabecita. Qué bella pieza, ¿eh? Sí, la corona es muy especial. Sí. Está hecha por Win, así se llama el diseñador. Es de Vietnam, donde va a ocurrir El el certamen. certamen. Sí, sí, exacto. Y hay elementos que muestran la historia de Nikki, que es la diosa de la victoria, la diosa griega De la... antigua. Sí, Ujú. entonces tiene una historia detrás muy interesante. Supongo que la corona se llama Nikki, Sí, ¿verdad? Sí, sí, así es. la Y podemos llamar así. me comenta que fue una de las propuestas que le hizo a la organización en Vietnam para que la tomaran como la corona de Miss Cosmo y le dijeron, vamos a hacerle modificaciones y la cambiaron a la que es y dijo, pero esta está hermosa. Y entonces cuando tu director le dijo, me gustaría una corona para Grecia, le explicó esto, le gustó y esa es la que se quedó para la organización helénica, la de Grecia. Sí, sí, exacto, cierto. Ujú. Esto es lo que, lo que pasó. Tiene una historia muy, muy linda, Y te quiero esta corona. comentar algo, ahora que estuve viendo las fotografías, tú ya estuviste platicando con la chica que ostenta el título internacional y las dos traían su corona. Y acá Sí, entre nos, acá entre tú y yo, es más bonita la corona de Grecia. oh, gracias. Me gustó Sí, mucho. Las dos son muy la- bellas. De hecho, es la corona internacional que más me gusta. Actualmente es la de sí, Miss Cosmo, me encanta. Es un diseño muy a mi gusto, a mí, a mí, a mí. Me gusta la de Miss Universo, me gusta la de Miss Grand, me gustan otras, pero la mejor, y lo he dicho, hay videos que corroboran ujú. esto. A mí la corona que más me gusta es la de Miss Cosmo y esa de Miss Grecia todavía un poquito más. Así que felicidades, yo sé que la vas a portar con dignidad. Sí, sí.
porque es una pieza muy, muy especial, la Mm, verdad, sí. sí, A mí oye, mira, también me encantan las coronas de Miss Cosmo. Tienen ¿verdad? algo antiguo, tienen Clásico algo e impactante hasta. clásico, sí, no son tan modernas y esto a mí me gusta. No, pero también a la vez, si tú te pones a verla, mira, aquí estamos viendo con tu corona, yo veo Sí, que realmente cumple con lo de Cosmo, porque pareciera que eres una princesa de las Pléyades. O sea, como una reina, se ve como que es hasta de otra galaxia. Entonces me sí, encanta. su color azul, sí, Sí. es el color del Miss Cosmo. Ujú. Y también el color de Del la bandera metal, de Grecia. tiene el color de la bandera de Grecia, también, Sí, que bueno, el azul es el color también de la organización sí, internacional. sí, claro. Y se le ven las alas, se le ve como que tiene algo como al lado. No sé, Ujú. está divina, a mí me Estas gusta son mucho. las alas de Nikki, Ahí que del están, aire míralas, te hablé. Sí. ahí están. Así que te ves divina, te quedó hermoso con ese rostro y esa corona. Eres una chica que yo creo que va muy fuerte por la obtención de la corona internacional, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. ¿Cómo te Los sientes tú, Joana? agradezco. ¿Cómo te sientes como reina? ¿Te sientes poderosa como mujer y como reina para ir a traer esa corona internacional al país griego? Sí, me siento muy poderosa y además siento una responsabilidad porque voy a representar no solo a mí, pero también a mi país, a los valores que son tan importantes, la cultura griega, voy a representar todo el equipo que me está apoyando y que me va a ayudar en este proceso, mi equipo de Puerto Rico. Entonces, sí, creo que es una responsabilidad. Quiero que me Sí. platiques por qué hablas de tu equipo de Puerto Rico. Ahí simplemente, también ahí en esta charla que estamos viendo ahorita, también estuvo presente Miss Universe Puerto Rico 2024. Entonces, Oh, cuéntanos cuál es esa conexión con Puerto Rico. muchísimos besos y saludos. Mira, ahí están Eh, las imágenes. Estás hablando tú y ahorita va a estar también otras sí, de las reinas. Jenny, sí, Jennifer Colón. entre ellas, Jennifer, Ahí Miss está, mírala. Universo Puerto Rico, sí. Mi bella Jennifer. Bueno, mi equipo es de Puerto Rico. Mi entrenador de pasarela es Steven Bonilla. Saludos, Steven. Sí, muchísimos saludos. Steven va a viajar a Grecia en 2 semanas, más o menos, para empezar el entrenamiento. Estoy muy emocionada y no veo la hora de que empecemos. Em, Además, durante el verano voy a visitar a Puerto Rico y allá ya voy a empezar el entrenamiento con el maquilladista de Reines de Belleza Arquímedes. Ajá. Oye, Sí, y vamos a trabajar con Authentic Models y Maribel, eh, que van a organizar muchísimas cosas y sí, estoy muy agradecida por su hospitalidad. Eh, entonces, sí, Jonah también, que es el videógrafo, va a grabar contenidos, ya ha grabado el contenido del final griego del certamen de Star Elas y estoy muy emocionada porque toda esta gente son profesionalistas muy, muy dedicados a lo que hacen. Lo que hacen lo hacen con mucho amor. Tienen mucha experiencia, entonces estoy contando los días para ir. Es un programa para de ir hasta preparación mi muy viaje bueno y a muy Puerto completo, ¿eh? Rico. Sí, Y y también has todo. colaborado con Smile Train. Sí, sí, que es una organización que hace operaciones para Labio y paladar en niños. vivo. Sí, sí.
exacto. Entonces, sí. Entonces, qué bien que Dime. apoyan esta causa y ayudan a que más gente se sume y a que los recursos que se ocupan, tanto para apoyar a comunidades, por un lado, como para estas intervenciones que son especializadas, pues se puedan llevar a cabo porque le cambian la vida radicalmente y aumentan su esperanza de triunfo a todos estos chiquitines, niñas y niños que nacen con esta falla genética, y hay que Sí. cambiarles el destino, claro. Sí, y antes de colaborar con el Smile Train, yo no sabía que había riesgos de la salud. Yo Claro, creía que solo es el algo estético. externo, sí, es que es un tema de belleza, pero no, estos niños sufren mucho y el trabajo de la organización cambia vidas, de verdad. Por Y supuesto, tienen salva problemas vidas. respiratorios al momento de deglutir, pueden Sí, llegar a sí, tener broncoaspiraciones, les cambia la vida, sí, además de emocionalmente, por considerarse de rostros sí, sí. deformes. Ujú, la alimentación es muy difícil con este problema, así que sí, cambia vidas. Hay que estar en estos certámenes y muy en contacto con las necesidades sociales de cualquier pueblo o del globo, en este caso del cosmos en general, porque te vas a concientizar de que sí la vida la vivimos de manera individual, por un lado, pero por el otro tenemos que tener un compromiso de solidaridad, de saber Ujú, como ciudadanos trabajar en comunidad. Y esa es parte de la importancia de ustedes que ostentan títulos de belleza. sí, exacto. Y eh, habiendo vivido en muchos países diferentes, yo me siento, ¿cómo se dice en español? ¿Cuál es la sensación? Global citizen, Ciudadana del mundo, ciudadana, sí, 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 del ciudadana del mundo, mundo. ciudadana del mundo. Y creo que si todos nos unimos, el impacto es mucho más grande. Así es. Entonces, sí, entonces tengo ganas de conocer a las chicas que van a participar en el concurso de Miss Cosmo, que vienen de Todos todos, lados. sí, sí, de todos lados del mundo. Y creo que si unimos todos el poder que cada uno tiene, que Ujú. vamos a hacer cosas muy importantes, Por supuesto, y inspiradoras. fíjate que sí. Además, cada una trae un poder y cada ser humano tiene un poder individual, pero cuando se unen los poderes individuales para poder llevar un poder colectivo, es cuando hay grandes cambios en el mundo. Exactamente, exactamente. Cada ¿Qué uno opina aporta tu lo que familia? ¿Qué opinan tus papás de ahora que eres la representante griega para un certamen tan importante de belleza? creo que se sienten muy orgullosos, Ujú, y con muy felices para mí. Ven el trabajo que hay que hacer, que nada es fácil, pero me están apoyando mucho. Mi padre es ingeniero, mi madre es fotógrafa, mira. ex modelo en su juventud, entonces me están apoyando. Claro, pues mira qué bien, la ingeniería y la fotografía de la mano e hija de una reina de belleza, de una modelo, pues mira, la belleza no es casualidad y me encanta que tú la fortaleces con una belleza interior muy importante, porque a pesar de los años puedes ir cambiando físicamente, pero te vas empoderando por dentro y vas tocando además de tu vida la vida de los demás. Me parece que a tus 24 años has logrado tantas cosas que si Dios te da la oportunidad de que llegues a ser una viejecita de 90, yo no me imagino todo lo que vas a conseguir. Gracias. Voy a seguir y espero que voy a lograr más, como cada Mucho. uno. Todos intentamos lo mejor que podemos. Pero sí, como ya dijiste, la belleza para mí no es solo un Física, pero se rostro. Sí, agradece. sí, sí. Sí, es una combinación
de cosas diferentes. La combinación de lo externo y lo interno, los conocimientos, la inteligencia, la personalidad, los valores, El compromiso el carácter. social. Sí, sí. Para mí, la mujer que lo combina todo es la que considero bella. Bueno, esa es la famosa belleza integral, Sí, que que haya viene belleza en de todos los dentro. aspectos, Sí, porque luego hay gente que es muy bella, como tú y como yo, y entonces de pronto la soberbia llega y te sientes que eres el eje y el centro del universo, pero no haces nada por sacarle provecho. Estas plataformas empoderan ese sentido solidario y parte de adentro de cada candidata y se va a proyectar a donde más se pueda. Por eso dices tú que nunca se acaban los proyectos. sí, no, nunca se acaban. Hay más y más. Sí. Oye, ¿y tú Sí. conoces ya Puerto Rico? No, porque yo no he viajado a los países de De América Latinoamérica. Latina. Oye, No, no, ¿ya te nunca. metiste a internet para ver qué es lo que te vas a encontrar? Sí, sí. ¿Y qué Casi expectativas cada tienes? día entro en Google Diario. buscando Sí, imágenes de San Juan. Me parece tan diferente de Europa. De sí. hecho, sí, me hace muchísima ilusión Sí, y lo vas a viajar. disfrutar mucho. Tampoco conozco Puerto Rico, pero soy latinoamericana y tenemos cada país características propias muy lindas que te van a enamorar y te van a gustar mucho. Aunque por otro lado, Joana, ya habíamos platicado, ya habíamos chateado y te comento que tengo un queridísimo amigo en Rodas, en la isla de Rodas, Sí. y trabaja en el área del turismo. Y de pronto también hay mucho calor, también de pronto hay mucha montaña, de pronto le digo, bueno, de pronto también los calores que hay en Latinoamérica también los hay allá, pero la cultura es la que cambia las cosas y bueno, vas a disfrutar de otra cultura cuando vengas de paseo y a prepararte a Puerto Rico. Estoy segura y además me encantaría visitar a México. Acá tiene las puertas abiertas cuando vengas y nos vamos a pasear. Te voy a hacer, vas a entrenar conmigo subiendo las escalinatas de las pirámides. Oh, wow. Me Así es. encantaría. Sí, nuestra Ojalá, ojalá gastronomía un es día. divina. La Sí. gastronomía mexicana, bueno, de toda Latinoamérica, pero la de mi país a mí me encanta. Ujú, ujú. A mí me encanta, aunque no he ido. Pero Sí, ya te lo voy a, te sé. voy a cuidar del picante, porque luego de pronto la comida acá es picante. Me gusta la comida picante. Bueno, y como eres joven, la aguantas. Ya a mí ya con la gastritis ya no puedo. ¿En serio? Oh, qué pena. Pues no, porque de joven fui muy comelona. Bueno, y todavía. Y entonces hay que equilibrar todo. Esto me alegra. Sí. Pero Lue- usted tiene que venir a Grecia. Por supuesto, mi amigo se llama Espiros. Se llama, Spiro, sí. sí, se llama Es un nombre Espiros. típico Acá se griego. llamaría Juan, pero allá se llama se llama Espiros y me platica y me cuenta de todo lo que comen, porque a él le encanta Tamaulipas, que es la región mexicana de donde yo soy, le gusta Oh, mucho. Un día en internet se puso a revisar y dijo, ay, sí. Tamaulipas en México me gusta. Y decidió venir si estás unos meses por acá y anduvo metido por todos lados. Acá luego tuvo una novia, ya no es novio, Ujú. por eso le conocimos mi esposo y yo, ya no anda con esa novia, ya se casó con una griega, pero en Okey. el tiempo que anduvo de Casanova acá en México, pues resulta que por eso nos conocimos y me dijo, tienen que ir a Grecia porque les va a gustar. Y me ha mandado fotografías de donde se supone que estuvo el coloso de Rodas, Ujú. y ahora hay unos Sí, venaditos que pusieron ahí unas columnas con unos venados. Total que la cultura de ustedes es el origen de la cultura, entonces me encantará ir y conocer sí, mucho. sí. Ahora ya tiene 2 guías turísticos, a mí Dos. y a Spiros. Ah, pues sí, ahí, imagínate que va a estar eso muy bien. Me cuenta de todo lo que comen, me cuenta, allá utilizan mucho el carnero o el borrego, no sé cuál es eso, y me dice que lo hacen allá y todo, aunque no soy muy carnívora que digamos, pero no importa, me gusta disfrutar Sí, mucho. sí.
Comimos carne, pero creo que lo más típico es ¿cómo se dice? Eh, Las fish. aceitunas, el olivo, todo lo mediterráneo. Sí, sí, sí. Sí, me platica de los Las, panes que a- comen las allá, ensaladas, las la verdad, ensaladas. sí. Sí, La, así en- que me gusta mucho. la famosa ensalada griega. Ay, sí, qué rico. Es que a mí la comida El mediterránea me yogur encanta. griego. Sí, me gusta mucho. Entonces, claro que en su momento andaremos por allá y paseando y sobre todo conociendo el mundo de ustedes, que así como les encanta conocer Latinoamérica, a los latinos también nos encanta latinoamericanos conocer a la cultura latina también, pero de allá de y helénica de Europa. Sí, sí. Y creo que tenemos muchas cosas en común. La gente de Latinoamérica es muy agradable, muy cariñosa. Los griegos también. Tú eres Ah, muy cariñosa, ¿eh? sí, lo soy, Sí, creo. eres muy cálida. Gracias. Tienes como, de repente tienes facciones como si fueras de Europa del Este, como que me das así tu rostro, tu forma de, tus facciones, Ujú. pero tienes esa calidez también muy, muy latina, muy, Sí, hasta pareces de por acá. esta es la calidad griega. Calidad y Que son calidez, calidez, ¿verdad? perdona. No, 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 yo te apoyo La con el español calidez, porque sí. yo de griego no sé ni decir buenos días. ¿Cómo se dice en griego buenos días? Calimera, Calibera. Y buenas sí, noches, calispera. calibera, calispera. Sí, muy bien. Ay, Wow. qué bien. Y cuando anda uno ronquita, casi dice carras, como que hubo una fallita por ahí de internet. Vamos a leer, Joana, Sí, vamos a leer ahora algunos. Sí, le dime. puedo, sí, ahora le puedo escuchar, pero antes no. No me escu es que Sí, hubo una fallita, hubo una sí, pequeña sí, falla de la sí, internet, tuvo una falla de una internet, falla sí. por ahí. Sí lo pagué, pero falla, ¿eh? Así es. Vamos, mira, Todo vamos a leer falla unos a mensajitos que veces. te han mandado. Te han mandado unos Sí. mensajes. Dice por acá, Neidy Ortiz Cruz, dice, es preciosa. Gracias, Navy. José Muchos Los saludos. José te manda un corazón de amor, muy lindo. Muchísimos corazones a mi querido Joselo, mi director nacional. Ah, es él, mira por acá, mira los corazones, Sí, mira, ¿ya sí, viste? Salen le corazones, queremos. ahí va. Yo no lo puedo hacer esto. Es que no has pagado tu internet, no, no te creas, es broma, Ah, estos es broma, trucos es no broma los ya. conozco. No, no, Me Isaías tiene que Bartolini enseñar. dice, sí, 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 yo te voy a invitar de mis megas. Dice por acá, Isaías Bartolini, Venus, la diosa del amor y la belleza. Oh, qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje. Gracias. Mucho Gracias, amor. Isaías. Luis dice, muy hermosa esta chica. Muy hermosa. Gracias, Luis. Muchos besos. María Sánchez, hermosa Miss Grecia. Gracias, María. Andrés Holner es un amigo mío que es ecuatoriano, pero radica en Málaga, España. Él es Oh, asistente de vuelo y te dice, wow, bellezón de chica, porque habla español también, habla perfecto. gracias. Tengo que practicar más, pero después de la primera entrevista Entrevista. con usted, sí, Sí. Oye, ¿cuál es el idioma que hablas diario, así el que más usas? el griego El es el griego. idioma que hablo con mis padres, con mi familia, y he crecido en Grecia hasta ¿Cómo? los 18 años. O sea que tienes Entonces 19, creo, 20, 21, 22, 23. O sea, tienes 6 años que aprendiste otros idiomas. sí, sí, el Hasta los español. 18 hablabas solamente griego. No, no, No. ya hablaba el inglés, Ujú. francés, Ah, y un poco de español, sí, y el búlgaro, por el parte búlgaro. de mi madre, que tiene origen búlgara, entonces ya hablaba 5 idiomas.
varios de los idiomas que tú dominas no se parecen entre sí. ¿Cómo tu cerebro se adapta a eso? ¿Cómo puedes expresar una misma idea, pero utilizando otras palabras, otra gramática? ¿Cómo opera en tu cerebro eso? Am, Creo que si empiezas a aprender idiomas, Ujú. es un talento que se cultiva. Entonces, después del tercero idioma, empieza a ser más fácil el proceso Sí. de Porque aprender. el cerebro aprende a Sí, se esa adapta, el adaptarse. cerebro se adapta, sí. Ujú. Sí, es Sí, como un skill, sí. sí. Yo solo hablo español y estoy ya, este año quiero empezar, ahora en línea, quiero empezar ya quiero meterme a estudiar bien el inglés y lo voy a lograr, porque ya lo Sí, decidí y lo voy a hacer. Y bueno, sí. ya los que me alcance la vida, y a lo mejor me aviento unos cursos post-mortem, quién sabe. Ya, ya veré después, pero No, que es muy joven, sí, muy pues jovencita, así sí, para que ser tiene diosa del mucho Olimpo todavía tiempo soy para joven. aprender. Así, me falta como 500 años para empezar a envejecer en Sí. el Olimpo. Y acá, bueno, entonces, Andrés, muchos saludos, Andrés, ya te extrañamos en los en vivos, Sí, Andrés. Eh, saludos. Buenas noches, qué linda chica, dijo Andrés también. Buenas noches. Dice acá, Isaías es guapa. Gracias. Germán C. nos dice, está hermosa y muy preparada, sí, mucho. Mm, Muchos saludos. Dice por acá Enhorabuena. Roberto Díaz, Cuquita Pons Caray, es mi nombre completo. Dice, andas expandiéndote, hermana, que hasta el Miss Cosmo llegaste. Felicidades, Cookie Queen. Soy su Cookie Queen. Entonces, pues, Oh, qué lindo, pero qué es lindos son. verdad el comentario. Eh, Pues bueno, gracias al interés de Miss Cosmo Grecia y gracias al interés y a la facilidad de hablar español por acá de Ioana, bueno, es que se dan las cosas. Por eso les digo que al menos quiero aprender inglés para poder entrevistar también en inglés y que todas mis joyas de la corona, que son mis seguidores, Ioana, puedan tener el Sí, gusto de conocer más y mejor a las diferentes reinas de belleza que en el mundo habrá y en cada plataforma también. sí, sí, claro, porque el inglés se habla más que el español, entonces Sí, le va a ayudar, sí, sí, mucho. Y además me voy a dar el comunicar gusto con de más poderlo gente. hablar. La pronunciación no la tengo mal, pero de pronto construir oraciones, construir Sí. gramaticalmente las ideas. Cuando quiero hablar mucho se dan cuenta, dicen, esta señora no habla. Pues Le quiero dejar de entiendo hablar. perfectamente, Quiero hacerlo pero muy bien. ya ha tomado la decisión Eso es lo de más importante. sí, eso es, la mitad del Así, lo demás ya sí, es, ya con la decisión tomada, caminar en ese sentido, sí, eso ¿verdad? es. Y eso me lo has demostrado ¿Verdad? tú, es como lo has logrado tú. Dice acá Roberto Díaz, Cuquita, sí, ya nos dijo esto, acá está otro que dice JCGC1129, qué linda, cálida, educada e inteligente eres tú. Muchísimas gracias. No Sí, puedo decir su nombre porque porque son puras letras. sí, sí, Sí. sí. Por acá está también el Kur que dice, wow, qué bien habla en español. Acá nos comenta Luis, muy internacional, Cookies, pues como ven, gracias a que se acercan a esta plataforma, que lo único que hace es repartir amor. Fíjate que me dice muy lindo tu director, me dice, ay, estamos nerviosos, por favor, trátala bien. Le digo, este canal está lleno de amor. Este canal es con Sí, amor, con apoyo, con solidaridad, porque yo creo que ya hay tanto odio en el mundo que ya no tenemos que sí, andar alimentando más de sí. eso. Ya lo he sentido este amor por su parte desde el primer segundo de la entrevista. Pues mira que estamos para servirte, no nada más durante tu año de reinado, cuando la vida nos une por cualquier motivo, en nosotros está continuar apoyándonos, en nosotros está el aportarle a la vida de otros, que entre más, lo he comprobado, Yona, entre más le des a los demás, más Ujú. recibes tú. Es increíble, Sí, ujú. Sí, yo también lo he observado esto. ¿verdad? Es verdad, sí. Yo escuchaba que la gente lo decía y decía, ay, pues qué románticos, pero no es cierto. No, pues sí,
Cuando más le Ujú. das a los demás, más la vida te da muchas cosas. Desde el instante en que tú estás dando algo, tu tiempo, un abrazo, un Sí, beso, una sonrisa, una mirada de sí, paz, comida, dinero, todo lo que quieras dar. Bueno, en ese instante también te recibes, pero la vida luego te está dando y dando y dando, ah, porque sí, siento que es la manera en la que debemos de trabajar. sí, sí, así funciona, La sí, vida así funciona. la cosa. Qué bueno Pero que a los 24 años ya lo comprobaste tú. sí, 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 ya lo he comprobado. Porque hay gente que tiene 90 y no se ha dado cuenta. Sí, sí. ¿No? Y es importante dar sin esperar a recibir. Cuando lo haces de tu corazón y para ayudar y porque sientes este amor, eh, es cuando la vida te lo da todo. Pero Tú no además es das algo que para ocurre. recibir, pero al final sí que recibes. Es como una... Hay garantía de que vas a recibir, punto. Hay Sí, garantía. sí, Yo sí. no conozco a alguien que haya dado y siga esperando que le llegue algo de regreso, inmediatamente llega. Sí, sí. Y de la manera más poderosa y más maravillosa. Ujú, ujú. No estamos hablando que Sí, te caigan sacos de dinero del cielo, no. Te llega de muchas maneras que el dinero luego no puede comprar. sí, Y eso es cierto, maravilloso. exactamente, sí. Sí, sonamos muy Sí. románticas, pero es la verdad, Puede ¿eh? Pero sí, es la puede ser verdad, una sonrisa, sí. lo más, Y a simple. veces necesitas una sonrisa más que un billete. Claro, cuando llegan las 2 cosas juntas, pues gracias. Sí, claro. Claro, porque el maquillaje cuesta, todo cuesta, pero Sí. bueno, de que llegan, llegan. William Lo iba Cabrera, a decir que me gustaría aprender, de usted. Su ¿qué cosa? maquillaje es muy impresionante. ¿Te gusta? Sí, no me gusta, me encanta. Ay, qué Sí, linda. Pues sí, fíjate que sí, también he aprendido. Yo aprendí ya hace poco tiempo apenas para maquillarme yo sola, porque dije, tengo que aprender. Y sí, entonces, pues mira, fíjate también cómo es la vida de misteriosa. es muy Desde la infancia, preciosa. desde la infancia me gustaba mucho esta corona de Miss Universo, la Chandelier, y yo nunca Sí, pensé tenerla. Fíjate cómo cuando saco esta plataforma, que exista, cuando creo esta plataforma, le puse por azares del destino, le puse Coronas de la Belleza. Pues sí, le pude haber puesto cualquier otro nombre. Y resulta que una fábrica de coronas en México me dice, ujú, queremos que usted nos represente. Queremos que usted nos ayude a promocionar las coronas. Y entonces empezamos a promocionar esta, y era la corona que siempre había querido tener, ahora también la de Miss Cosmo. Y resulta que, pues mira, la porto ahora en estos en vivos, y entonces me quedo pensando, cuando deseas algo de corazón, las cosas van a llegar. sí, sí, claro, lo que ya hablamos. A lo que ya Supo platicamos. Y Sí, ahora en Puerto Rico, tú vas a aprender mucho de maquillaje, vas a aprender sí, mucho de con autopeinado. Arquímedes, sí, Las pasarelas de Steven Bonilla son divinas. Tú vas a llegar ya, poderosa sí, a Vietnam por esa corona internacional, ¿eh? sí, tengo muchísimas ganas de No conozco conocerle a en Steven, persona porque es tan amable, Steven. eso, no lo conozco, Sí, y sin embargo lo percibo como una persona cálida, una persona noble, una sí, persona entregada, una persona auténtica. Entonces lo creo que te es, va a gustar muchas cosas, lo es, lo es. Estoy ¿verdad? muy emocionada, sí. Esa percepción tengo. Y saludos, Steven. A ver cuándo Muchos colaboramos saludos, para sí, abrazarnos con cariño. Sí. sí. Por- En 2 semanas empezamos Ay, qué con él. maravilla. Pues ya no falta mucho, qué bueno. No, no falta nada. Sí. Pues a ver, si tú lo deseas, cuando ya lleves algunos días que ya te sientas que has absorbido conocimientos para como reina de belleza y como visitante de Puerto Rico, si quieres volvemos a platicar en otro en vivo para que nos compartas lo que estás viviendo. Me encantaría, sí. Sí. Después de empezar, sí, los En un mes, si entrenamientos. gustas, en 5 semanas, cuando tú quieras. Sí, sí. ¿Sí? Vamos a tener, más cosas Claro, más sobre las cosas y sobre que todo hablar. que vuelvas a tener otro acercamiento con mis seguidores. Sí, A ver, por acá. Ay, acá les gusta el periodismo. No son chismes, son periodismo. Jesús Salinas, Cookies informa de la demanda de Rocha de su socia, la psicópata. No estoy enterada. No, no estoy enterada todavía por ahí. Sé que por ahí hubo un problemita.
eso tiene que ver con el Miss Universe, pero ya lo platicaremos en su momento y sabremos de más cosas. Mis periodistas del amor. Por acá Oh, dice Roberto Díaz, muy jovencita, dice, me encanta que te hable de chava cookies. Yo soy una chavarruca. No, no me anden criticando, ¿eh? Yo soy una chava ¿qué grande. significa chava? Chava significa jovencita. Ah, sí. Y luego Porque acá, lo importante es lo que parece. Si claro, porque, parece joven, bueno, mira, ya está. me ayuda el maquillaje y un filtrito que me pongo ahí, porque fíjate que dentro de 15 días ya voy a Sí, cumplir 62 años, yo puedo ser tu abuelita. no me diga, ¿en serio? Te digo, nada más que fui a Egipto y me dieron una pócima de las momias y me he conservado. No me lo puedo creer. Suena como mentira. Pues mira, pero no, gracias. Felicidades. Y una se maquilla y se adapta y dice, a ver, ¿cómo me ayudo? ¿Cómo me hago? Porque pues se me está... La gravedad del planeta hace de las suyas, pero a mí me ha gustado mi edad porque en estos 62 años he aprendido cosas muy lindas y me he sorprendido de que chicas tan jóvenes y bellas como tú tengan esa riqueza interior también tan poderosa. A mí tú me inspiras mucho, Johanna, y eso lo agradezco. Usted también me inspira muchísimo. Ay, muchas Y gracias. es muy amable. Nos pagamos muchos euros, recíprocamente nos dimos muchos euros para hablar bien una de la otra, ¿eh? No, no vayan a... Así fue como lo Eso hicimos. es secreto. Yo como les Después. comento a mis joyas. Sí, así es. Mira, por acá nos dice Black Leland, Cuquita en pleno domingo y tú muy trabajadora, gracias por tus entrevistas y un gran saludo a la hermosa Johanna. Te mandan saludos. Muchos saludos. Aquí nos sigue mucha gente de Latinoamérica, pero también nos están viendo mucha gente de Filipinas y de Vietnam. Hay mucha gente que sigue este canal de allá de Vietnam. Les ponen los subtítulos Wow, y así se enteran de lo que estamos platicando. Y así que también genial. a Vietnam te están viendo ahorita. ¿Qué más nos dicen por acá? Nos dice Grito de Guerra MX. MX es la abreviación de México. Ok, Entonces vale. dice, qué linda Miss Grecia, es inteligente y hermosa. Mis mejores deseos, saludos. Gracias por sus deseos. Nicandro Cárdenas, que es un periodista muy renombrado y muy famoso acá en México, dice, muchas felicidades por esta entrevista, encantado de escuchar a una reina tan preparada y brillante. Muchísimas gracias. Como podrás ver, la gente te recibe muy bien y tiene mucho que ver con la proyección, Johanna, que tú tienes. Inmediatamente en cuanto escuché tu primer mensaje de audio que me enviaste, cuando vi tus auténticas ganas de estar aquí y que me decías, yo hablo español, yo quiero estar ahí, pues habla de que tú eres una chica que no anda con hipocresías y que realmente se brinda como es. Y eso, como fanáticos y como seres humanos, lo agradecemos mucho. Es muy amable y todos los seguidores, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, que me dan muchísima inspiración. Que te imaginabas, ha cambiado tu percepción de la humanidad el hecho de que hoy eres la representante de tu país de este certamen? Eh, no, Por el contacto en redes. que sí, sí, en ese sentido sí. Estoy recibiendo mensajes de gente de países muy lejanos. Lejano. Sí, sí, de Vietnam, de Venezuela, de Puerto Rico. Entonces, esto me ha cambiado un poco la manera de comunicar, de sentir algunas cosas. Y me siento muy agradecida por esta oportunidad. Poder Antes de, conocer a otras qué lindo. culturas, sí, sí. Antes de tener tu título, en tus redes tenías determinado número de seguidores. ¿Ha aumentado desde que eres Miss Cosmo Grecia? Sí, sí, casi ha doblado. Ah, Sí, desde ganar el título de Miss Cosmo Grecia, ¿cuándo lo ganaste? en diciembre de 2024. Entonces fue tu regalo de Navidad.
Sí, sí. Regalo de Navidad más bonito. Más hermoso. Sí, ¿Contra más cuántas hermoso. chicas o con cuántas chicas competiste? Al principio con muchísimas chicas, pero en el final éramos solo 15. Ya al final, pero fueron muchas chicas que aspiraban a ser seleccionadas. Sí, sí, claro. Había audiciones, castings, sí, en ¿Cuándo? las A ver, vamos a recapitular. ¿Cuándo fue que tú llenaste tu inscripción? hace 2 años. ¡Ah! 2 años. Sí, sí, pero lo que pasa que al final yo vivía en Inglaterra, entonces no podía viajar a Grecia para participar porque yo me inscribí, es algo que quería hacer desde más pequeñita, pero estaba estudiando, después estaba haciendo mi práctica para licenciarme como abogada y no podía venir a Grecia para participar. Esto fue 2 años antes y el año pasado igual. Pero este año ya tomé la decisión muy, Muy en muy serio. finalmente, muy en serio, muy en serio. Entonces participé, sí. Y entonces, cuando empieza tu primera etapa, ¿en cuál mes fue? En octubre, finales de Octubre. octubre, sí. Y después Fueron te las avisan, audiciones. luego te dicen que pasaste a la siguiente etapa. Sí, sí, exactamente. Pasé a la siguiente etapa y nos preparamos durante un mes, en noviembre, y en Ya a las diciembre 15. las 15, sí. Y estuvo Sí, nos emocionante la preparamos. final, estuvo emocionante. Sí, sí, pero me encantó la experiencia. ¿Hubo algún momento en que creías que a lo mejor no ganabas tú? Am, lo esperaba todo y, y esperaba nada al A la mismo vez. tiempo. Quiero decir, lo importante para mí era presentar lo mejor que puedo presentar. Ujú. Y lo demás ya no era algo que yo podía Controlar. controlar, sí, sí. Ujú. Era fuera de mi control. Entonces, sí, pero estoy muy agradecida que al final sí gané este título, Todo lo porque dejaste en quería manos mucho. de Zeus. Sí, sí. Que ocurriera, pero finalmente qué emoción ir pasando de etapa en etapa. Y al final, cuando posaron esa maravillosa corona en tu cabeza, bueno, la felicidad completa. Sí, sí. Es una felicidad enorme. Ujú. Sí, un Maravillosa. momento. Sí. Y la estás honrando con un gran reinado, ¿eh? Sí, Porque haces tantas cosas y le tienes que dar espacio a la reina de belleza. sí, sí. Este año mi prioridad es Miss Cosmo y todo lo que hago es en conexión con esto. Sí, totalmente. Hay más preguntitas que nos están dando antes de terminar la Sí, entrevista. Y dice Grito de Guerra MX, ¿qué pasarela te gusta? ¿Bikini o vestido de noche? vestido de noche Ujú. porque no significa que la pasarela con bikini no me guste, pero el vestido de noche hay algo muy elegante. Sí, Sí, y tú como muy... bailarina de Es, ballet, bueno, pues la elegancia sí, sí. Y me hace la salva. sentir como una princesa, sí, mostrándole el vestido del diseñador. Y además me gusta que la pasarela del vestido de noche hay algo más dramático, misterioso. Sí, 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 no es tan Sí, festiva como la del bikini. sí, sí. Que la otra también tiene su momento rico de moverse y de hablar, Sí, claro. pero la otra es como
Es como la parte culminante de un reinado, como aquí está mi Sí, regiedad, sí, sí. ¿verdad? El tempo también es más lento, Sí, el ritmo es más es otro serio. lenguaje, Sí, sí. ¿verdad? Otro lenguaje. ¿Tú viste la película actualmente, una que se hace poquito se hizo, que se llama La Substancia? No, no la he visto Es de una señora que todavía. va cambiando su cuerpo para verse más joven, más joven. Y aquí ya me están Sí. acusando de algo. Me dicen, Jesús Salinas, le robaste la sustancia de mi Moore. Di la verdad, cookies. Ya dicen que me cambio el cuerpo, pero les agradezco el piropo, chicos, se los agradezco. Por acá me dice William Cabrejo, saludos, Cuquita, qué chica tan dulce, saludos desde Colombia. Oh, saludos a Colombia. Sí, Colombia, maravillosos. Me Por acá gustaría dice, visitar a Colombia es divino, no también. conozco tampoco, debo de ir si no está tan lejos, pero no me he movido tanto. Voy a empezar a moverme a mis países latinoamericanos. Grito de Guerra MX dice, cuando una Miss quiere ser entrevistada y hasta en otro idioma, se notan las ganas. Ganas son importantes porque hay muchas Misses que solo hacen lo mínimo, pero ella sí se pone las pilas. Se pone las pilas significa que haces todo lo posible. Ah, sí. Sí. Eh, sí, intento. Hay muchos modismos de pronto en cada país, palabras que literalmente significan una cosa, pero como la use el Sí, pueblo, pues ya cambia el sentido. como frases idiomáticas. Sí, que si tú Sí, como extranjera y que hablas el idioma te pones a traducir, dices, no entiendo el concepto, porque sí, se dice de una manera muy local que tiene un sentido distinto. Hay veces que incluso lo que se escucha, lo que dices, no tiene nada que ver con lo que realmente estás pensando, pero ya como sí. cultura local te puedes conectar. Sí, sí, y todavía me acuerdo de una frase que aprendí en mi segunda clase de español. ¿Cuál? eh, Pregunté a mi profesora dónde está su casa y me dice dónde el Cristo perdió sus claves en ¿Dónde? español. Y le pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es Pero eso? sí, sí. Está Y me poseída, dice que... maestra. ¿Y a qué se Y así refería con donde el aprendí lo Cristo que perdió sus significa, claves? sí, Sus clavos, han de ser sus clavos, ¿no? clavos. Sí, Sí. sí. Donde el Cristo perdió sus... Pero fíjate, yo no entiendo. ¿Y cuál ciudad es esa? ¿O a qué se refiere? Se refiere a que su casa era muy lejos de la Ah, mía. eso me gustó mucho, la quiero usar. ¿Y a dónde vas a ir, Cuquita? Allá donde Cristo perdió sus clavos. Sí, Lejísimos. sí, No, porque mi acá. profesora es catalana. Ah, Sí. bueno, ¿sabes acá en México cómo decimos cuando queremos decir que es muy lejos? Si me dicen, No, no, no lo sé. acá hay muchas formas, pero una forma es de decir, allá donde se regresa el viento, donde se regresa el aire. O sea, Sí, sí, se muy va divertido. lejísimos y luego regresa. Entonces así decimos, sí, allá vivo, allá donde se regresa el viento. O sea, muy lejos. Sí, Allá, sí. al ladito de donde el Cristo se quita sus clavos. Así, muy Sí, cerca uno del otro. Sí, por acá nos comenta también Jesús Salinas, dice, Miss Cosmo Grecia, felicidades, además de linda, muy preparada en conversación, además de su muy buen español, entrevista disfrutable, gracias a ti. muchísimo amor. Muchísimo, muchísimo amor. ¿Qué más no conocemos de Joana antes de terminar esta entrevista que nos quieras compartir? Em, ¿Algún hint Sí, sobre puede ser cualquier cosa? cualquier cosa. Hmm, Ya la metí en déjame. aprietos, qué linda. Pobrecita. Hmm. Pues creo que lo hemos Es que platicado todo, Joana, para no meterte en sí, problemas. sí, ya hablamos de muchas cosas Sí. y no sé qué más compartir. Si usted tiene alguna pregunta, No, me encanta. Te quiero preguntar, ¿piensas toda la vida ser tan cálida, tan linda y tan poderosa? sí, sí entendí la pregunta bien. Sí, de que, o sea, tu plan de vida es siempre ser una mujer tan rica, tan cálida, tan Sí, proactiva. sí, sí, ojalá.
Sí, así es. Sí, ¿Tus papás están viendo esta entrevista o la verán después? la verán después, Pues vamos a mandarle pero saludos y que lo reciban en el momento el besito de cariño de una mexicana que fruta vendía. Pues desde acá hasta allá con todo el cariño. Y felicidades por su hija, oh, señores. muchísimas gracias, pero no va a entender mucho. Tengo que Tú traducir les o si dices, tiene subtítulos, sí, sí sí. tiene. Va a tener para que le puedas poner subtítulos cuando lo vean Ok, ellos. perfecto. Entonces lo van a ver, pero ya saben de la Ay, entrevista y qué de bueno. todo. Sí, sí. Van Y a son muy pensar, felices. van a pensar que nos estábamos volviendo locas cuando hablamos de los clavos de Cristo y de cuando se regresa el viento. Pero Sí, sí. ahí les La explica, traducción no, no va a ayudar mucho. porque las traducciones de la inteligencia artificial luego no son Sí, muy cuadradas. muy raras, sí, No sí, entienden de las subjetividades. sí. Pero Oye, ya tienen a la traductora, a la mejor ahí, en traductora en persona. casa. Sí, Vivimos completamente. juntos, así que lo vamos a ver juntos. Qué maravilla. Pues que se sepan saludados y amados y agradecidos desde México. Muchísimas gracias y muchísimos saludos a su familia también. Gracias. Oye, ya vas a empezar a hacer maletas para Puerto Rico, ya pronto. Sí, pronto, el verano estaré allí. Acá. Ahora, ¿qué temperatura hay allá? ¿Tú en qué ciudad de Grecia vives? Atenas, En la Atenas. capital. No está Sí, tan cerca, está como a una hora de vuelo de Rodas, ¿verdad? Donde vive mi sí, amigo. sí, Como a verdad, 20 horas. sí. Pero también hace Pero calor en Atenas, si tomas el barco, son más de 10 horas. pero lo disfrutas, ha de Pero ser una travesía disfrutable, sí, sí, ¿verdad? porque el mar tiene algo muy calmante, una energía Relajante. única, sí, sí. Y unas vistas hermosas. Sí, sí. Pero en Sí, Atenas también en verano hace muy buen calor. sí, hace mucho calor y lo mejor es visitar la capital y alguna isla Sí, estuve para viendo que en Atenas, por ejemplo, estuve viendo con unos youtubers que hay es que resulta que creo que en la actualidad tú no puedes vender una propiedad, una casa. Entonces, me di cuenta que había un lugar en el centro de Atenas sí, que había como muchos callejones, que no entran los autos, calles pequeñas, chiquitas, y estaba lleno de árboles de olivo, y sí, divino, me encantó. sí, tiene que ser en el centro histórico. Centro histórico. Sí, sí, Y de todo eso me enteré y dije, ay, alguna vez voy a ir ahí, pero a ver si por ahí de octubre o noviembre mejor que no haga tanto calor. sí, sí, ahora no hace calor. Ahora no hace Sí, calor. ahora sí, sí, hace menos de 20 Ay, qué eh, bonito. Porque grados, acá, sí. de 20 grados centígrados, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Porque mira ahora acá en donde yo estoy, mira cuánto ¡Ah! estamos. Oh, hace mucho calor. No, y llegamos a 48 a veces. ¿En En serio? julio en junio, julio y agosto, sales a la calle y sientes que te vas a incendiar del calor. Oh, Sí, del wow. calorón. Y ni modo, Sí, hay que pagar mucho dinero de energía eléctrica porque pues hay que gastar en aire acondicionado, pero no, sí, sí, para estar cómodos. sí. No hay como sobrevivir sin aire acondicionado. Yo luego pienso en los perritos de la calle, la gente que vive, que es homeless, y digo, ay, Sí. pobrecitos, ¿cómo le harán? Porque pues el calor es tremendo. Y luego en invierno el Sí. frío, pero bueno, ¿Cuánto frío hace no en tanto, no invierno? tanto. Aquí sufrimos más el calor. El frío, este año muy extrañamente llegamos a -1 grado, pero muy raro, porque por lo Wow. general en invierno estamos como a Sí, 5 grados, pero esta vez fueron 6 grados menos y se sintió muy fuerte, pero el calor a casi 50, sí. yo lo sufro mucho. A mí no me gusta el calor y mira dónde vivo, pues ni modo. Oh, Sí, ni modo. sí, pero es ¿Verdad? lo que hay. Es lo que hay. Si Y hay el país amistades es mías que viven en hermoso, Canadá. pues sí. Hay amistades mías que viven en Canadá que me dicen, la nieve también es muy peligrosa y da muchos problemas. La nieve Sí, nos tumba las casas, la nieve nos rompe las tuberías.
La nieve Ujú, nos hace que haya accidentes automovilísticos. No, si sí, también la nieve tiene sus problemas. Entonces yo digo que de la vida lo que te dé, con eso crea maravillas. Vive feliz. sí, sí. Como dicen en inglés, si la vida te da limones, Haz haz limonada. limonada. Sí, Sí, totalmente. sí, Así que bueno, hacer sí, limonada todo el santo día, porque pues hay bastantes limones, ¿verdad? Que llegan. Hermosa, te sí. agradezco mucho la confianza, tu carisma y tu entrega que nos has compartido. A mí me has llenado de amor y te lo agradezco infinitamente. Yo también le agradezco muchísimo, he recibido muchísimo amor, me ha encantado esta experiencia y esta primera entrevista en español, y siempre me voy a acordar de este momento, de Ay, esta qué hermosa. entrevista con muchísima nostalgia y amor. Y los Ay, muchas mejores gracias. sentimientos que una persona puede sentir. Pues es la primera entre tú y yo y te aseguro, te digo que cuando ya desees luego comentarnos qué sigue, ese va a ser el pretexto para disfrutar de ti, porque te disfruté tanto que me gustaría después con cualquier tema, no me importa, lo que quiero es volverte a sentir y quiero también darme cuenta de lo fuerte que vas y de la chica que sigue evolucionando, sí de camino para el Miss Cosmo International, pero también porque eres una triunfadora en tu vida y quiero que nos llenen más de eso aquí. Muchísimas gracias por todo, por su calidez y, y tengo ganas de hacerlo todo esto de nuevo y Sí. de sentir este amor de nuevo. Pues lo vamos a hacer, porque ya decidimos hacerlo. Tomamos la decisión, así que en un par de meses más estaremos platicando de nuevo. Muchas Sí, bendiciones a ti, a tu familia, a tu director, a toda la gente que se suma a tu proyecto y muy pronto estamos en contacto de nuevo. sí, sí, estaremos en contacto, seguro. Muchísimas gracias. Y le deseo todo lo mejor, todas las bendiciones que se puede imaginar. Gracias, igualmente, muchos besos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchísimos saludos. Chicos, quedé encantada, enamorada, quedé muy contenta de esta experiencia. Espero que ustedes también. Desde el primer mensajito, desde el primer acercamiento que tuvimos hace ya como 2, 3 semanas, ay, dije, es un ángel esta chica, y luego ya viendo sus imágenes para tenerlas aquí, con la que ilustramos la entrevista, ay, dije, pero es que además es bellísima. Entonces, no sé, como algo raro, una energía muy linda, tenía ganas muy particulares de esta entrevista, y entonces ahorita que ocurrió, ay, hay una influencia ahí muy angelical de esta chica y me encanta. Agradezco mucho que se haya acercado su director nacional. Estamos aquí para servirles y para apoyarles. Cuando se creó este canal hace 3 años y medio, casi 4, 3 años y fracción, de pronto nunca esperamos que gracias al apoyo de todos ustedes se estuviera dando pues esto, que hubiera tanta credibilidad y apoyo internacional, que si bien a mucha gente le parece que los recién logrados 20,000 seguidores es poco, yo no creo tanto en los seguidores, sí, qué bien, pero creo más que en el número, creo en esta convivencia que tenemos, creo mucho en esto que estamos haciendo como familia y por eso mis joyas de la corona son cada vez más poderosas y toman más sentido más allá de lo que nos pueda redituar económicamente esta plataforma. No saben cómo me ha dado cosas que ni la mayor cantidad de dinero del mundo me podría conseguir. Entonces, feliz, que si quiero más lujos materiales, tengo muchas cosas para trabajar y para buscar, pero este cariño no se consigue ni con millones de euros. Así es de que siempre muy agradecida con todos y con todos. Chicos, vamos a terminar esta transmisión y nos vamos a ir a otra, ahorita, a otra plataforma muy interesante, el Mister Universe International. Vamos a tener ahorita al virrey, con el que un mexicano que logró el año pasado ese puesto de primer finalista, y luego vamos a hablar en la siguiente entrevista, vamos a hablar con quienes
se encargan a nivel nacional e internacional de la plataforma. Y después vamos a hablar con la persona que precisamente tiene el Miss Orb Venezuela, que hace muchas cosas allá en Venezuela por la moda, por los certámenes y cómo es esta industria que ha llenado de tanto orgullo a Venezuela y que también nos enorgullece a toda Latinoamérica. Y por último, vamos a tener a Miss Universe Baja California Sur, ahí la vamos a tener todavía más tarde, así que hoy es un día de maratón largo, muy, muy, muy largo, pero con todo el gusto y con todo el amor. Chicos, por último les leo antes de irnos porque, ay sí, ya va a empezar la otra entrevista y dice Jesús Salinas, Miss Cosmo Grecia, felicidades, además de linda, muy preparada en conversación, sí, ya la había leído muy disfrutable la entrevista. Germán C, felicidades Cookies por presentar chicas interesantes y muy inteligentes, qué honor, ¿verdad? Y Roberto Díaz nos dice, qué hermosa entrevista Cuquita, ella se refirió a ti siempre como Muyerts, aparte es súper encantadora y amable, muy buena vibra y la entrevista súper amena, muy cálida, muy auténtica, muy orgánica, muy llena de amor. Y eso es lo que vale, chicos. Y por lo pronto les dejo mi mejor energía. Nos vemos en 10 minutos. ¿Desde dónde? Desde Grecia. No, ay, qué barbaridad. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, ahorita les veo. No es más que un hasta luego. Esto no es un triste adiós. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.